Seguimos con nuestro recorrido de sociólogos del siglo XIX y XX. En este caso, Durkheim llega hasta el siglo XX, hasta por lo menos el primer cuarto del siglo XX, y es uno de los, probablemente de los más reconocidos como sociólogo, como tal. Es un autor que ha sido muy trabajado por distintas corrientes, es un autor que ha tenido muchas aplicaciones, a día de hoy se le sigue leyendo. No es alguien olvidado, como el Spencer que vimos. Tampoco tiene el mismo carácter que Marx, en absoluto. Es un autor sui generis y que se puede decir que es uno de los que teorizó sobre qué es la sociología y acotó el campo de estudio de la sociología, ¿no? Como siempre, empezamos con una bibliografía más o menos sucinta. Una bibliografía secundaria que incluye algunos textos del propio Durkheim, un libro de escritos selectos por Anthony Giddens, que probablemente también os suena. Anthony Giddens recogió una suerte de escritos del propio Durkheim en un libro del año 72, traducido en el 93. Salvador Giner, el capítulo que tiene dedicado a Durkheim. Tenéis, por cierto, a un tal Stephen Lux. Lux es un sociólogo del poder. O sea, teorizó mucho sobre qué es realmente el poder. Y planteaba 3 tipos de poder, pero bueno, no nos interesa aquí. Él tiene un libro sobre Emile Durkheim. Muy reconocido, por cierto, y traducido por el CIS. Entonces lo tenéis accesible probablemente en la biblioteca. Por otro lado, otro sociólogo que se acaba de jubilar este año y es de aquí de la Complutense, Ramón Ramos Torre. Por cierto, fue mi director de trabajo de fin de grado y hizo toda su obra basada en Durkheim. No escribió todo sobre Durkheim, pero sí hizo su tesis doctoral y sus primeros escritos sobre Durkheim, y es uno de los que tradujo algunas de sus obras e introdujo algunos de sus libros. Es muy recomendable su lectura. Y por último, Richter, su capítulo dedicado a Durkheim de nuevo, ¿no? Si me permitís esta vez no tan breve, bibliografía de Durkheim, creo que se ve muy bien el recorrido que sigue y que vamos a seguir nosotras en estas 2 sesiones a través de sus obras, que son estas, ¿no? Os planteo estas, ¿no? Por un lado Montesquieu y Rousseau, pero esta, en fin, es de otro carácter más introductorio, más filosófico, más inicial en su obra. Una mucho más importante, que es la división del trabajo social. Esta es una de las que vamos a ver hoy. La división del trabajo social se puede seguir de la segunda obra, una trilogía que hizo, que es en el año 1895, Las reglas del método sociológico. Se puede decir que es su obra de metodología. También la vamos a ver hoy. En tercer lugar, El suicidio es una obra que no vamos a ver hoy, vamos a ver el miércoles. Ha tenido mucha importancia la manera de tratar el suicidio desde la sociología y no desde la psicología. Esa es la importancia que ha tenido fundamentalmente esta obra, ¿no? Como os digo, la veremos pasado mañana, pero yo creo que os interesará. También porque hay un caso práctico que está relacionado con el suicidio. Y bueno, tenemos también un libro sobre el socialismo, que entendía él por socialismo, que desde luego es muy distinto a lo que entendía Marx. Y por último, otra de sus obras magnas, por así decir, tanto para los antropólogos como para los sociólogos, es Las formas elementales de la vida religiosa, del año 12, de 1912. El sistema totémico en Australia. Esta también la veremos pasado mañana muy sucintamente, en la que aborda cómo la religión se expresa en sociedades primitivas y cómo esto se puede extrapolar a las sociedades contemporáneas y modernas. Vámonos con ello. David Émile Durkheim nació en el año 1858 en una ciudad de Francia que se llama Épinal.
Bueno, viene también como Marx de una familia de judíos. Lo que pasa es que abjuró de su religión judía y se hizo agnóstico. Esto va a marcar buena parte de su obra, ¿no? Esta importancia que da a la religión, lo que pasa es que él la va a trasvasar a la moralidad. O sea, va a hacerla desde un punto de vista sociológico, va a estudiar desde la sociología la religión y la importancia que tiene la religión en la sociedad. Desde un punto de vista, insisto, sociológico. No tiene nada que ver con teología ni filosofía, desde el punto de vista estrictamente sociológico. Bueno, era un profesor que estuvo deambulando por Francia, estuvo dando clases a otros educadores y le daba mucha importancia a la educación moral, ¿no? Esto parece que era una cuestión muy importante para él, el tema de la educación moral. ¿Cómo podemos educar a los educadores para que, de alguna manera, enseñen lo que hay que enseñar a las nuevas personas que se incorporan a las sociedades? Esto para él era importante, ¿no? El tema de la educación. Y, bueno, como veíamos en la primera clase, una de las características que están ahí es el tema de la socialización, ¿no? Durkheim es un funcionalista. ¿Recordáis entre esos paradigmas que vimos en la primera clase de la sociología multiparadigmática? Uno de ellos es el funcionalismo. Pues Durkheim es un claro representante del funcionalismo. Ya vamos a ver por qué. La socialización es un concepto que, aunque él no desarrolla estrictamente, sino que lo desarrollan Berger y Luckmann, que ya los vimos, sin embargo, se puede considerar que Durkheim es la base de esa teoría funcionalista, de los roles, de las funciones sociales, etc. Claro, estamos hablando de una Francia en la que la sociología todavía no tiene un campo determinado de estudio. Es una sociología naciente, por así decir, o todavía sin haber nacido. Y Durkheim es, como os digo, el que le da el nicho teórico, el campo de estudio. Entonces, ¿cómo hace eso? Lo veremos en la sesión de hoy. Pero Durkheim, una de las cosas que hizo en su vida es aprovechar la Erasmus. Espero que vosotras también la aprovechéis. Se fue de Erasmus a Alemania, por así decir. Pero no con una beca Erasmus, desde luego, sino que se fue a Alemania a experimentar cómo era la sociedad en Alemania y cómo era el trabajo. En esta época se está consolidando el estado del bienestar, especialmente en Alemania. No sé si os sonará un tal Bismarck. Bismarck es uno de los que pone en marcha el estado del bienestar como tal. El estado del bienestar como ese conjunto de provisión de bienestar a las personas cuando les falla el trabajo, cuando entran en una enfermedad, etc. Eso proviene de básicamente el siglo XIX. Entonces, claro, esto es algo alemán, por así decir. Es algo que surge ahí en Alemania. Y estos pensadores se están dando cuenta de que no funciona mal tampoco. Hay características que tiene el estado del bienestar que son muy interesantes para extrapolarlos a otras sociedades. Y en ese sentido, Durkheim, como os digo, se va de Erasmus a Alemania, y una de las cosas que aprende es cómo se ha implantado el estado del bienestar en Alemania para intentar aplicar de alguna manera las enseñanzas en Francia, en la Francia de esta época. El primer curso de ciencia social en una universidad francesa, sin duda lo impartió Durkheim. Es decir, ¿recordáis que en la primera sesión, en aquella introductoria, ¿no?, los orígenes de los orígenes, estábamos hablando acerca de, bueno, ¿dónde surgen los primeros sociólogos? Y hay estadounidenses que piensan que en Estados Unidos. Bueno, ¿es Durkheim el primer sociólogo que ha habido en la historia? No. Pero sí se puede decir que es el primer catedrático de sociología en Francia. Ya vimos que incluso en España hay alguien que estaba ya en una cátedra en sociología, aquí en la Universidad Central, en la Complutense. Bueno, en 1902 le contratan en la Sorbona, en París, y es cuando consigue cambiarle el nombre a su cátedra para llamarla Cátedra de Sociología y Educación. O sea, se llamaba de ambas formas, Sociología y Educación. De ahí la importancia que le da a la educación. En esta época, Alfred Dreyfus,
por resumir un poco el caso, era un militar que se le había juzgado por considerarse que era una suerte de espía en el Estado Mayor francés, en el ejército francés. Se le denunció y se le consideró como espía y entonces se le juzgó por ello. Alfred Dreyfus era judío. Entonces, un tal Émile Zola, ¿no?, escribió el Yo acuso para dar, de alguna manera, visibilidad a este caso de Alfred Dreyfus y la injusticia que se había producido con esta denuncia por espionaje, que luego se demostró que en realidad no era tal, ¿no? En fin, el caso Dreyfus es un caso que conmocionó a la sociedad francesa en su conjunto. Era un caso que estaba en todas las portadas de periódicos, todos los intelectuales estaban vinculados a este caso. Todo lo que se ha hablado de los intelectuales como concepto surge también en esta época, ¿no? ¿Qué es un intelectual? En fin, surge ahí, surge a partir de este caso. Conmocionó, como digo, a la sociedad francesa porque en realidad era una injusticia que se había llevado a cabo con alguien cuya condición era judío, ¿no? Entonces el antisemitismo estaba muy en boga en esta época, tanto en Francia como en Alemania, por supuesto, y en otros países europeos. Era el chivo expiatorio, ¿no?, Dreyfus, por así decir. Lo que revelaba para Durkheim, que también era de familia judía, este caso era no solamente una injusticia, sino la prueba más evidente de la falta de moralidad y el desorden moral que había en la época. Esto es algo que nos va a acompañar en toda la sesión de hoy. ¿Cómo hay que regenerar esta sociedad para que se restaure de alguna manera la moralidad? Esa inmoralidad a nivel social había llevado a un caso como este, ¿no?, a un juicio absolutamente injusto. Entonces, ¿cómo integramos las sociedades?, se preguntaba Durkheim. ¿Cómo conseguir rearticular las sociedades para que no ocurran estas injusticias? Para terminar un poco con su biografía, es verdad que a él le interesaba el socialismo, como os digo, pero no en un sentido marxista. A él le parecía que el marxismo era una playa de hipótesis anticuadas, ¿no?, algo que ya estaba viejuno, ¿no? Y por eso no le interesaba, más bien le interesaba el socialismo desde un punto de vista científico, pero no a lo Marx, sino como regeneración moral de la sociedad. Una serie de principios que servían para regenerar moralmente la sociedad. Esa concepción de socialismo, en fin, es muy propia de él, ¿no? Y desde un punto de vista sociológico, estrictamente hablando, no tanto económico como hemos visto en Marx, ¿no?, con lo productivo, con el trabajo, etc. Murió, por cierto, durante la Primera Guerra Mundial, en 1917. El término de sociología, como os digo, ha sido acuñado por Comte. Y, sin embargo, Durkheim es uno de los que les da su contenido a nivel disciplinar, ¿no? Es el que consigue separar la sociología de otras ramas distintas. Por eso se le venera, en cierto modo, ¿no?, como uno de los originarios, uno de los fundadores, ¿no? ¿Qué es lo que hizo para separar, por cierto, la sociología de otras disciplinas? Bueno, en primer lugar, él se centraba en los hechos sociales. El hecho social para Durkheim es básicamente cosas, él los trata como cosas externas y coercitivas. O sea, es un realista, de nuevo. Él cree que son externos los hechos sociales y que son coercitivos, se nos imponen a los actores, se nos imponen a los individuos, lo queramos o no. Entonces, los hechos sociales nos constriñen nuestras vidas, estemos de acuerdo o no, y constriñen todos los ámbitos de la vida social. Bien, os decía, ¿no?, el ejemplo acerca de la tasa de fecundidad, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, la tasa de matrimonios en una sociedad, ¿no? No sé si estáis pensando en una posible boda, ¿no? Claro, ¿por qué a vuestra edad mucha gente hace muchos años se casaba? Y a día de hoy vosotras probablemente ni siquiera lo hayáis pensado, ni siquiera os hayáis puesto en ese lugar. Porque los hechos sociales se imponen.
No se puede decir que las personas se casan voluntaria y libremente, ni individualmente. Eso no tiene lugar en la sociología de Durkheim. Lo que sí tiene lugar es cómo los hechos sociales pesan sobre nosotras. De manera que al final nos acabamos comportando y pensando no estrictamente cómo queremos como individuos, sino cómo la sociedad está de alguna manera imponiéndose sobre nosotras. Entonces, claro, había que separar a la sociología de otras disciplinas. Una de ellas, claramente, la psicología. La psicología ya había nacido, por otro lado. Pero también de la filosofía. Estas ciencias, a lo largo del siglo XIX, la psicología, la sociología, se van separando de la filosofía. Entonces, claro, ¿cómo lo hizo para separarse de la filosofía? Él consideraba que la sociología debe tener un carácter empírico, estrictamente hablando. Un carácter empírico significa que debe basarse en investigaciones empíricas. Es decir, no podemos hablar en abstracto ni a nivel teórico de la sociedad sin tener una experiencia de la sociedad. Y no a nivel individual, sino a nivel científico. Es decir, debe poder estudiarse la sociedad de manera empírica. No podemos hablar de la sociedad sin haber tenido una experiencia científica sobre ella. Por eso es positivista, porque se basa en datos cuantificables, para él, que provienen de los hechos sociales. Para diferenciarse, como digo, de la filosofía, proponía una sociología de carácter empírico. Ahora bien, ¿cómo se distingue de la psicología? Porque podemos pensar, hombre, ¿cómo actuamos nosotras? Desde el punto de vista psicológico. Así como pensamos, sentimos, conocemos, etcétera, nos comportaremos. No, esto no sirve para Durkheim. La psicología tiene su campo y la sociología tiene el suyo. Entonces, para él, los hechos psicológicos son heredados. Un estudio de lo innato, de aquello que hemos heredado de nuestros padres, de nuestra familia, nuestro linaje. La sociología no puede reducirse a eso. La sociología no es el estudio de hechos psicológicos, sino de hechos sociales. Esto es una cuestión importante, y son hechos sociales externos y coercitivos. Se pueden estudiar como cosas. Bien, entonces, por ejemplo, cuando acaba un concierto, ¿qué ocurre? De repente todos nos podemos aplaudir. Nos haya gustado la obra o no, incluso a veces, ¿no? Incluso aunque no nos guste la obra, aplaudimos, ¿no? ¿Por qué aplaudimos? ¿Porque nos estamos sintiendo bien? A lo mejor ni siquiera nos gusta la obra. Generalmente aplaudimos porque todos lo están haciendo. Porque hay un consenso implícito, muchas veces, que nos viene a decir, aplaude, ¿no? ¿O cómo no vas a aplaudir? Por favor. ¿Qué está ocurriendo? Es que no te gusta la obra, alguien te preguntará, ¿no? Alguien te coaccionará. Esa coerción se expresa a través de ese alguien, a través de la sociedad. Si no aplaudes, hay alguien que te va a preguntar qué haces, ¿no? ¿Qué ocurre? Y vas a tener que justificarte y eso es muy cansado, lo mejor es ponerte a aplaudir como el que más y ya está. Entonces, eso es un ejemplo solamente, ¿no? De un hecho social. ¿Cómo hemos aprendido que al final de un concierto tenemos que aplaudir? ¿Quién nos ha enseñado eso? Bien, sin embargo, por cierto, si habéis ido a algún concierto de música clásica, os daréis cuenta de que hay en algunas ocasiones algunas piezas que cuando terminan no se aplaude. Y sin embargo hay gente que sí aplaude, ¿no? Y sin embargo hay alguien que siempre se le va y empieza a aplaudir, ¿no? ¿No os habéis fijado? ¿No ocurre eso en algunos conciertos de música clásica si es que habéis ido? ¿Por qué? ¿Y por qué ocurre eso? Hay gente que no sabe qué está ocurriendo. Hay gente que no sabe cuándo hay que aplaudir. Pero entonces, cuando se pone a aplaudir a destiempo, hay gente que coacciona. Hay gente que dice, shh, silencio. Hay gente que chista a esa persona. Y entonces esa persona entiende, que no se debe aplaudir todavía. La sociedad nos dice cómo debemos comportarnos. Bueno, en fin. ¿Dónde están, por cierto, los hechos sociales? Fuera de nosotras.
fuera del individuo, está en la sociedad, no fuera de la sociedad. Los hechos sociales están en la sociedad, pero fuera de los individuos. Y por cierto, preexisten a los individuos. Están ya antes que nosotras. Antes de que viniéramos al mundo, ya había hechos sociales. La sociedad ya estaba ahí. Otra de las cuestiones importantes al explicar hechos sociales y al estudiarlos científicamente es que la sociedad se explica por la sociedad misma. No podemos recurrir a hechos que no son sociales para explicar esos hechos sociales. ¿Me explico? Si estamos hablando, por ejemplo, de la caída de la tasa de fecundidad, ¿podemos explicar en sociología la caída de la tasa de fecundidad porque hay disfunción eréctil, o es que hay un conjunto de hormonas que están ahí mal, infertilidad, etcétera? No, porque eso es otra cuestión que no tiene nada que ver con la sociología. Son cuestiones que tienen más que ver con la biología, con otras disciplinas naturales, etcétera. La sociedad se explica por la sociedad misma. Por tanto, si tenemos que explicar un hecho social como la caída de la tasa o el índice de fecundidad, tenemos que recurrir a hechos sociales. Por ejemplo, entre otros, el aumento del nivel educativo. Cuando se aumenta en la población el nivel de estudios, en general, va reduciéndose el índice de fecundidad. Porque estudiáis más, porque tal, y lo último que os planteáis es casaros, tener hijos, etc. Entonces, el aumento del nivel de estudios, que es una cuestión social, permite explicar la caída de la tasa de fecundidad. Y es una explicación social. Eso es lo importante. La sociedad se explica por la sociedad misma. No hay por qué recurrir a hechos que no son sociales para explicar hechos sociales. Entonces, hay otros muchos, sin embargo, y estoy pensando en Bruno Latour y otros tantos sociólogos actuales, bueno, murió hace poco Bruno Latour, por cierto, que tratan de equilibrar, ¿no?, de alguna manera las explicaciones, ¿no?, lo natural y lo social, ¿no? Por cierto, recordáis a Spencer. Spencer a veces utilizaba otros criterios que no son estrictamente sociales para explicar la evolución social. No es el caso de Durkheim, desde luego. En el caso de Durkheim, la sociedad solamente se puede explicar por la sociedad misma. Bueno, entonces, a la hora de explicar una tasa, un índice, etcétera, necesitamos entender otros índices, otras tasas, etcétera, que son sociales. O, por ejemplo, la incorporación de la mujer al mercado laboral, ¿no? Esta es otra de las cuestiones que se usan para explicar por qué cae la fecundidad. Una vez que se ha observado que a medida que las mujeres se van incorporando al mercado laboral en las distintas sociedades y países, va reduciéndose también la tasa de fecundidad. Se ha hecho una distinción, a menudo más pedagógica que otra cosa, que es entre hechos sociales materiales y hechos sociales inmateriales. Bueno, esta es una distinción que está ahí en Richter, perdón. Yo no he encontrado en otro sitio, él la trabaja así, pero me parece interesante para poder al menos explicar Durkheim. Entonces, él habla de que lo importante es lo inmaterial. Los hechos sociales inmateriales son los que más permiten explicar la sociedad. Ya veremos un poco esta distinción. Si os fijáis en el PowerPoint, estarían ordenados de lo más general, de lo más abstracto a lo más concreto, de arriba hacia abajo. Es decir, la sociedad sería algo más abstracto que la morfología de la sociedad, la forma de la sociedad. Y la moralidad sería algo más abstracto que las corrientes sociales. Si tenemos que hablar de lo inmaterial, podemos hablar de la cultura, por ejemplo, las normas, los valores, etc. Entonces, la sociología de Durkheim es macro, o sea, se está fijando en la sociedad como un conjunto.
como es un holista. O sea, está viendo la sociedad como un todo. Entonces, no se puede decir que Durkheim es un microsociólogo, es un macrosociólogo. Se está fijando en las estructuras sociales, en los hechos sociales que se nos imponen. No está yendo a cómo procesan la sociedad los individuos concretos. Bueno, entonces, ¿cómo analiza él el mundo moderno? El mundo moderno, ¿no? El mundo moderno, el de Durkheim, claro. Como os he dicho, él estuvo en Alemania. Y estuvo en ese Erasmus viendo cómo funcionan las fábricas en Alemania, cómo funciona la división del trabajo en Alemania, cómo funciona la industria. Son países que se están industrializando poco a poco, ¿no? Entonces él se va a ver cómo es la realidad de esa Alemania del siglo XIX. Y se da cuenta, reflexionando sobre ello, de que hay muchas diferencias con Francia y con otros países de Europa. Alemania es un país que se industrializa más tarde. De hecho, la reunificación alemana es de los años 70, de 1871, si no recuerdo mal, o 73, no recuerdo ahora. Se hace país, se hace un estado a la par que Italia, más o menos en los mismos años. Entonces la industrialización llega un poco más tarde a Alemania, pero se da cuenta de que no llega peor que en otros países. En Francia ha habido una revolución francesa, ha habido guillotina, ha habido masacres, ha habido mucha violencia, y estos pensadores están diciendo, esto es un desastre. O sea, ¿qué ha pasado aquí? Miles y miles y miles de personas guillotinadas, ¿no? Una revolución que ha dejado tras de sí montones y montones de muertos, ¿no? Entonces, se preguntaban estos autores del siglo XIX cómo reintegrar a la sociedad. O sea, una sociedad deshecha, como ellos percibían a la Francia de esta, como Durkheim la percibía, ¿cómo se puede reintegrar? ¿Cómo evitar esas grandes revoluciones que han llevado al precipicio a la sociedad francesa, que está desmoralizada? Y él se va a Alemania y se da cuenta de algunas cosas. A ver, ¿cómo se ha hecho aquí la industrialización? No se ha hecho igual que en Inglaterra, país puntero en la industrialización, el que primero se industrializa. Es distinto. Tampoco se ha hecho como en Francia. Él se da cuenta de que en Alemania hay un consenso muy fuerte entre la industria y el Estado, entre el capitalismo y el Estado. O sea, los grandes industriales se coaligan con el Estado, con los políticos y tal, se coaligan. O sea, hay un consenso muy claro entre ellos. De manera que la producción la producción viene dada, en buena parte, porque el Estado tiene un papel importante en la industria. Y así hablamos de industrias vinculadas con la farmacéutica, por ejemplo, en Alemania, Bayer y tal. Hablamos de otra serie de industrias automovilísticas, ¿no? Todavía no en esta época, pero ya a punto de... y esto en Alemania se da porque el Estado tiene mucha importancia en el capital de las industrias. Cosa que no ocurre en Inglaterra, donde esto a Spencer le parecía una barbaridad. Pero ¿cómo el Estado va a poder tener tanto peso en la producción? Diría él, ¿no? ¿Cómo va a intervenir tanto el Estado? No puede ser. Hay que dejar pie al individuo, a que se desarrolle libremente, y al capitalista. No se puede poner puertas al campo. El Estado no puede estar tan presente en la producción, para Spencer, insisto. En cambio, para Durkheim, esto no es así. En realidad, que el Estado intervenga es muy positivo y se ve en Alemania como cuando el Estado ha regulado mucho la industria, la sociedad es más rica, más productiva, más eficaz. La división del trabajo es mejor. O sea, la coaligación de intereses entre el Estado y el capitalismo es buena para Durkheim. Y esta es una de las cuestiones que para él se consideran importantes porque ha evitado en Alemania que se produzca una revolución. Mientras que en Francia y en otros países están ocurriendo muchas revueltas sociales, muchas revoluciones en el siglo XIX, una de las más importantes, la del 48, pero no solo, la Comuna de París, etcétera, pues estos pensadores tienen miedo a las revoluciones. Eso explica que ellos estén tratando a toda costa de evitar
que se llegue de nuevo a otra revolución que corte las cabezas de la gente. A otra revolución que produzca violencia en la sociedad. ¿Cómo integrar la sociedad? ¿Cómo coaligarla? ¿Cómo enlazarla de nuevo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué está haciendo el Estado alemán de importante para conseguir tener un papel fuerte en las fábricas? Intervenir. Se está generando el estado del bienestar. El estado del bienestar se expresa de esta manera, en una intervención en las fábricas, en una regulación del trabajo. O sea, con esas normas que se están dando a nivel estatal, se regula la actividad productiva. De manera que las personas, los trabajadores, sobre todo en las fábricas, ven que, bueno, sus luchas tienen repercusiones. Es decir, se implantan normas para proteger, de alguna manera, a las personas más vulnerables dentro de las fábricas, a las que menos ganan. Salarios garantizados, por cierto, prestaciones sociales, por ejemplo, la invalidez, cuando una persona... se hablaba en esta época, ¿no?, de la invalidez, ¿no? O sea, cuando una persona ya no puede producir, pues se le considera inválida y eso significa que necesita una protección social garantizada. Esta es la gran innovación de la Alemania de la época. La gran innovación consiste en proteger a la gente a nivel de intervención estatal. El Estado interviene, regula las fábricas y la actividad productiva y ellos se dan cuenta de que esto beneficia a todos y que se calman las revoluciones. O sea, de alguna manera Bismarck controlaba que esas revoluciones no se hicieran con el poder o no trataran de conquistar el poder. Esa es una de las cuestiones básicas que él se da cuenta, Durkheim, de cómo funciona la sociedad en Alemania. Entonces, ¿qué hizo Bismarck? Bueno, pues contratar una serie de matemáticos, economistas y tal, y preguntarles, oye, ¿esto es posible? ¿Es posible que si todos los trabajadores y empresarios van pagando paulatinamente sus cuotas, una serie de pagos a partir de su salario, pólizas y tal, ¿es posible que se sostenga esto de alguna manera? Entonces los matemáticos le dijeron, sí, pues claro que es posible, por supuesto, sin ningún problema. Solamente hay que calcular cuánto hay que cobrar cada X tiempo, ¿no? Cada mes, cada mensualidad, cada año. Entonces el Estado, de alguna manera, empieza a tener un sistema impositivo muy claro, muy definido, fuerte, y se empiezan a pagar los subsidios, protección social y asistencia. Entonces, esa es la gran innovación de la Alemania de la época, como os digo, proteger la actividad productiva, intervenir. Entonces, eso es lo que él considera que había frenado las ansias del socialismo por conquistar el poder. ¿Se entiende? Bien, entonces la integración social viene dada a partir de la integración en las fábricas. Si en las fábricas hay luchas sociales, ¿cómo va a haber integración social? O sea, la integración social no puede prescindir de la integración en las fábricas, de la actividad productiva, y con la lucha de clases es difícil que haya una integración social. Entonces, para él, en la división del trabajo social, que es el libro del que estamos hablando, plantea como que hay dos tipos de sociedad, por así decir. Aquella primitiva, aquella sociedad primitiva que se basa en la solidaridad mecánica y aquella sociedad moderna que se basa en la solidaridad orgánica. Aquellas que se basan en la solidaridad mecánica se están integrando mecánicamente. O sea, como no hay una fuerte diferenciación social, se considera que todas las personas se parecen en algo. Imaginaos de nuevo aquellas sociedades primitivas, ¿no? Herbert Spencer estaba también pensando en estas sociedades primitivas, ¿no?, que se veían en Australia, en otros países al otro lado del mundo. Traían datos muchos antropólogos y ellos pensaban cómo debía ser nuestra sociedad a partir de lo que ellos veían en otras sociedades al otro lado del mundo. Entonces dicen, ¿cómo son estas sociedades al otro lado del mundo? En Australia y tal.
Bueno, se da cuenta de que hay muy poca diferenciación social, muy poca diferenciación de roles, de funciones. O sea, una persona podría hacer el trabajo de otra perfectamente, porque no hay una gran especialización en la sociedad. Las funciones no están muy especializadas en una sociedad de corte más bien primitivo, ¿no? Por eso, él dice, hay una solidaridad mecánica. O sea, las personas se coaligan entre sí de manera mecánica, de manera automática, de manera evidente, obvia, si queréis. Porque nos parecemos tanto que al final, bueno, tenemos unos intereses muy parecidos y unas funciones muy similares. Son sociedades familiaristas, donde cada persona de la sociedad es miembro de mi familia, con lo cual, ¿cómo va a haber conflictos grandes entre estas familias, ¿no? Bueno, pues él pensaba que la solidaridad, es decir, la manera de entrelazarse las sociedades en este modelo primitivo es mecánico, es una solidaridad mecánica. Afecta a la sociedad entera. Pero él dice, la división del trabajo es lo importante en las sociedades de solidaridad orgánica. En una sociedad primitiva hay muy poca diferenciación del trabajo, muy poca división del trabajo social. Entonces, al haber poca división del trabajo, poca especialización de funciones, estas sociedades se coaligan automáticamente, ¿no? Entonces, la cohesión es muy fuerte en estas sociedades. Están muy cohesionadas. Son sociedades muy ligadas. Son sociedades entrelazadas, si queréis. Las mecánicas. Las mecánicas. Las de solidaridad mecánica. Las primitivas. Las sociedades primitivas se entrelazan con un tipo de solidaridad mecánica. Porque hay poca especialización, poca división de funciones, poca división del trabajo. En cambio, hay otro tipo de sociedad que no están tan cohesionadas mecánicamente, pero cuya cohesión, cuya solidaridad consiste precisamente en la división del trabajo. Cuando el trabajo se divide, se puede cohesionar la sociedad. Ya lo veíamos. Si yo necesito a mi panadero y a mi frutero y a X personas en la sociedad, entonces dependo de ellos. Hay más interdependencia. De manera que a lo mejor ni siquiera les conozco. Pero sin embargo dependo de ellos, porque tienen una función importante para mí. Yo les necesito. Eso hace que se genere esa cohesión entre yo y ellos. Entonces, claro, en una sociedad de solidaridad mecánica, la cohesión es muy fuerte. Es mecánica y además tiene un fuerte contenido, por cierto, religioso y moral. O sea, son sociedades a nivel de religiosidad muy fuertes, ¿no? Tienen una religiosidad muy intensa. A veces ahoga a los individuos, ¿no? Incluso. Pero como todos los individuos la comparten, no hay ningún problema. Pero en sociedades modernas esto no es así. En sociedades modernas, y aquí lo tenéis, se da más un individualismo moral. La religión no es tan importante a la hora de establecer la moralidad, sino que es más bien el individualismo. Bueno, esto, por cierto, lo vimos sucintamente con Spencer, cómo ese individualismo cohesiona la sociedad, que no es lo mismo que el egoísmo. Son dos cuestiones distintas, ¿no? Entonces, quiero que os quedéis con esa distinción entre dos tipos de sociedad. Aquellas que tienen solidaridad mecánica y aquellas que tienen solidaridad orgánica. Aquellas primitivas, aquellas modernas. Aquellas cohesionadas por un ligamen, por así decir, mecánico, y otras que se basan en el individualismo moral. Entonces, la clave es, para él, la división del trabajo, como os digo. Eso significa que las tareas se van especializando. Por ejemplo, os preguntaréis, ¿qué es ser madre en las sociedades primitivas? Él está pensando probablemente en una madre que puede encargarse de varias tareas,
no solo la recolección, sino que puede participar en muchas funciones, porque las funciones no están muy especializadas. Pero claro, ya de hoy ser madre es una cosa, casi hay que estudiar hijología, yo creo, pues sí que es ser madre o padre, ¿no? Hay tantas cosas que saber, ¿no? Que es impresionante, ¿no? Porque hay una división de funciones muy fuerte. En las sociedades modernas, insisto, tienes que saber manejar muchas cosas, etcétera, ¿no? ¿Cómo se genera el orden social? ¿No? Esa es la gran pregunta, como os decía, no solo de Durkheim, sino del siglo XIX. ¿Cómo se genera el orden social? ¿Cómo se integran las sociedades? Esto nos suena, por cierto, a un lema que encontraréis en la bandera de Brasil, que es el lema de orden y progreso, ¿no? En la bandera de Brasil lo veis ahí claramente, y es herencia del positivismo. El positivismo, si tiene algún lema, es ese: orden y progreso. O sea, las sociedades oscilan entre el orden y el progreso. Son las dos grandes patas del cambio social o de la estática social. El orden, como aquello vinculado a la estática social, ya lo vimos en Spencer, por tanto suena, y el progreso vinculado a la dinámica social. La dinámica social. Entonces, claro, por cierto, Spencer se basaba más bien en la estática social. Lo importante para él es que haya un orden muy claro. Bien, para Durkheim, como heredero de Comte que es, el progreso también es importante. El progreso. Entonces, las sociedades van cambiando. El cambio social es importante para Durkheim. Por eso se le estudia en cambio social, que es, por cierto, una de las disciplinas de la sociología. El cambio social, ¿cómo se da? ¿Cómo se produce el cambio social? Bueno, pues se va pasando de una sociedad con un carácter más de solidaridad mecánica a sociedades con un carácter más de solidaridad orgánica. ¿Y cómo ocurre eso? No es que Durkheim sea un evolucionista o así considerado, pero ocurre de alguna manera ese cambio, ¿no? Bueno, en la actualidad vemos cómo las funciones, las tareas, se han especializado tanto que os encontráis a Maricondo, ¿no? Por ejemplo, el que es que ahora ya se nos ha jubilado. No hay nada como ser un especialista en doblar calcetines. Es maravilloso. O sea, la especialización ha llegado a tal punto en que encontramos eso, ¿no? Es ahí donde se ve más claramente. Yo soy un especialista en arreglar la casa, ¿no? Doblar calcetines, fíjate esto, cómo se hace especializado y tal, cómo no lo haces así. Por favor, estás perdiendo tu vida. Ahora nos hemos dado cuenta de que en realidad estaba perdiéndola a ella. Pero bueno, en fin. Había un historiador y un sociólogo que vive todavía, Hartmut Rosa, Reinhard Koselleck y Hartmut Rosa, que hablan de la aceleración social. Cómo esas sociedades van cambiando a veces de manera acelerada, cada vez más acelerada, ¿no? De manera que hablamos hoy de una aceleración social, en el sentido en que, bueno, cada vez estamos teniendo que hacer más cosas, más tareas, cada vez nos exigen más rendimiento. Los procesos sociales se van acelerando, ¿no? Pero claro, a la vez tenemos también ordenadores, tenemos una serie de herramientas que nos permiten llevar a cabo el trabajo de una manera más rápida, ¿no? Pues ellos dicen, ojo, porque en realidad la aceleración social consiste en que sí, aumentamos las herramientas que nos permiten hacer el trabajo más rápido, pero se doblan las tareas que tenemos que hacer. Se multiplican exponencialmente el número de tareas que tenemos que hacer. Por eso se van acelerando las sociedades. Y la aceleración social es esto. Como ese agobio que nos produce la vida en sociedad, ese agobio de... que siento que va todo acelerado, ¿no? No sé si lo sentís vosotras, ¿no? Como cada vez se aceleran más las cosas, cada vez necesitamos aprender más cosas más rápidamente, etcétera. Eso tiene una explicación a nivel social y a nivel sociológico. Y os decía, ¿cómo van cambiando las sociedades? Por lo que él llama densidad dinámica. La densidad dinámica. O sea, la población va creciendo, como ya veíamos en Spencer, y eso va haciendo que se divida el trabajo. A medida que la población va creciendo, se van dividiendo las funciones. Se van dividiendo y especializando
los roles y las funciones. A nivel laboral se ve, pero también a nivel social. Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Cómo al ir creciendo las sociedades van dividiendo sus funciones y, por tanto, individualizándose. O sea, a medida que crecen las sociedades, también se van individualizando. Se van separando las funciones. Yo empiezo a dejar de tener que ver con otra persona que no se dedica a lo que yo me dedico. Nos vamos dividiendo. Nuestros intereses divergen. Y también por nuestro trabajo. No sé si os ha pasado que os lleváis muy bien con alguien que le guste lo mismo que a vosotras, ¿no? Pues claro, en una sociedad de solidaridad mecánica esto no es así, porque más o menos los intereses son armónicos, ¿no? Están muy integradas estas sociedades. Todos pensamos más o menos igual. Mientras que en sociedades como las nuestras, más modernas, se van dividiendo lo que pensamos, las funciones, todo, ¿no? Entonces, eso genera un individualismo mayor. Pero a la vez, no es que se desintegren las sociedades, se cohesionan de algún modo, a través del trabajo, la división del trabajo. Ahí él ve una distinción entre una y otra sociedad a partir del derecho, que, por cierto, está ahí abajo, ¿no? Él cree que en sociedades de solidaridad mecánica el derecho, la legislación, si queréis, es represiva. O sea, él cree que en las sociedades primitivas las personas aplican un lazo social represivo, ¿no? Es decir, como no hagas esto, ya verás la que te espera, la vas a liar parda, como hagas esto, como hagas. Entonces, ese derecho represivo sirve para que las personas no hagan unas u otras cosas. Esto se ve, por ejemplo, en Foucault, Vigilar y castigar, por ejemplo, cómo empieza. Un desmembramiento, ¿no? Una persona que le tiran caballos, ¿no? Una cosa terrible, terrorífica. Entonces, eso es la sociedad primitiva para Durkheim. Cómo un delito genera una consecuencia social muy fuerte. Genera una represión, hasta el punto de que se encarna a nivel corporal, ¿no? O sea, si haces esto te cortamos la mano, ¿no? Has robado, te cortamos la mano. O sea, es una sociedad muy represiva y así es como se impone, ¿no? De manera que un delito genera mucho trastorno en la moralidad de la sociedad. Porque como todos pensamos igual, más o menos, como compartimos una moralidad común, un delito va contra todos. ¿Se entiende? Un robo va contra la sociedad, no contra la persona que la han robado, va contra todos, ¿no? Por eso la represión es tan fuerte. Mientras que en sociedades como las modernas no se da un derecho represivo, sino un derecho restitutivo. O sea, un derecho restitutivo significa que si tú has cometido un delito, bueno, devuelve el dinero que has robado o paga X pena ligera, ir a la cárcel y tal, ¿sabes? No te van a matar, desde luego. Sino que el derecho es restitutivo. Tienes que restituir el daño que has hecho, pero con otros medios, con dinero, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que él ve entre un derecho y otro a nivel social. ¿Cómo la sociedad se coaliga? También a partir de estos dos tipos de derecho. Así es como se integran las sociedades, ¿no? Si uno ha cometido un delito en una sociedad, la pena es mucho más fuerte en una sociedad primitiva que en una moderna. Él cree que se ha debilitado la moralidad común. O sea, él cree que las sociedades como la francesa de su época está desmoralizada. O sea, actos como, por ejemplo, el caso Dreyfus muestran cómo es una sociedad que ha perdido algo de sí en el camino. No puede ser que esta injusticia se esté produciendo en estas sociedades. Él ve como las sociedades como que se deshacen, se desintegran. Entonces, ¿cómo reintegrarlas, las sociedades, ¿no? Él ve que al haberse debilitado tanto la moralidad en común, él lo llama anomia. Otro de los conceptos clave de Durkheim, ¿no? La anomia. Anomia significa, bueno, de hecho la raíz a nomos, ¿no? Ausencia de normas, ¿no? Ausencia de nomoi, ¿no? O sea, nos faltan normas.
el concepto de norma ya lo venimos viendo desde la primera sesión. Cómo va vinculado a funciones, etcétera, ¿no? Que tenemos que cumplir con esas normas que se establecen por nuestra función, por nuestro rol y tal, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo en la sociedad moderna? Que se están produciendo procesos de anomia. Anomia, como que no somos capaces de dirigir nuestra vida por esas normas. Sentimos como que esas normas ya no van con nosotros. ¿Qué ha pasado en las sociedades? ¿Cómo podemos sentir que ya no tengo nada que ver con el vecino, ¿no? Por ejemplo, con mi compañero de trabajo? Esa es la base del concepto de anomia, es una patología. O sea, el concepto de anomia tiene un síntoma patológico. Se considera que la sociedad, al entrar en procesos de anomia, al nosotros desvincularnos de los demás, esto se considera patológico, porque deshilacha la sociedad. Y por eso habla de anomia, ¿no? De hecho, él habla incluso en las sociedades modernas de división anómica del trabajo. O sea, como que ya no podemos seguir esas normas dadas a nivel social. No nos identificamos con esas normas ya. Y eso produce conflictos en la sociedad y llega a revoluciones, ¿no? Y a luchas, etcétera. Entonces, esa es la base, ¿no? El concepto de anomia. Por ejemplo, si estáis pensando en una sociedad como esta, ¿no? Como la que ve Durkheim, el hijo cuyo padre médico tiene que ser médico también, ¿no? El padre médico que le dice al hijo, no, tú tienes que ser médico porque yo soy médico, tal. Claro, ¿qué ocurre cuando el hijo dice no, yo no quiero ser médico como tú ni nada? Entonces, claro, se producen problemas, ¿no? A nivel social, porque lo que se esperaba que sea el hijo ya no quiere serlo. Entonces no se identifica con esas normas que la sociedad le ha dado y que se espera cómo se comporte el hijo. Entonces se produce la anomia. A mí estas normas no me rigen ya. Y a partir de ahí se siguen otros problemas que vamos a ver en la sesión siguiente, que es, por ejemplo, el suicidio. El suicidio anómico, concretamente. Entonces, a partir de esta anomia social, se producen en la sociedad conflictos. Y eso es lo que Durkheim trata de evitar, de alguna manera, mediante la solidaridad orgánica. La solidaridad orgánica pretende que no sintamos la anomia social, que nos rearticulemos con la sociedad. O sea, debemos integrar el trabajo, las fábricas, etc. En el trabajo y la división del mismo es como nos sentimos parte de la sociedad. ¿Se entiende? A partir del trabajo nos dotamos de una identidad sólida, cooperativa. Ya veremos en la próxima clase qué es esto del individualismo también, por cierto. Tiene su tela que cortar. Pero por hoy yo me doy por satisfecho